Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo espero que ya nos empecemos a conectar para escuchar la clase para jóvenes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Araceli? ¿Cómo estás, hermanita? Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo están? Eli, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Araceli, nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Me daría mucho gusto saber que todos se encuentran bien. Marinita, muy buenas tardes, qué gusto ver sus nombres aquí en la pantalla. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con mucho cariño, como siempre. Me da gusto saludarlos. Qué bueno que ya vamos a empezar nuestra clase. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Linda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal el sol aquí? ¿Verdad? Hay que ponerse visera porque está medio fuertecito aquí el sol. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos a todos los que se vayan conectando y los que se van a ir conectando en el camino. Le doy gracias a Dios. Cassandra preciosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Dios los bendiga muchísimo. Eli, siempre me da gusto ver sus nombres. Marinita, fieles hijos de Dios, ¿sí? Los demás se van a ir conectando poco a poco también, Linda. Que Dios te bendiga grandemente. Les damos las gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Siempre están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga muchísimo y muchísimo más todavía. ¿Qué tal, Rosita González? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto ver tu nombre por aquí. Muchísimo gusto. Lucy, ¿cómo estás? Perlita, ¿cómo estás? Un abrazo a Carito, a toda la familia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto. Alabado sea el Señor. ¿Les parece bien que empecemos a orar? ¿Sí? Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a bendecirte y agradecerte este día que nos concedes, Señor, en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque eres tú mismo expresándote a nosotros. Te conocemos, Padre eterno, por medio de tu palabra revelada por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos llevas a toda verdad, Señor. Y gracias porque quieres nuestro bien, no quieres nuestro mal. Y somos tus hijos, Señor, comprados y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ponemos delante de ti a todos tus hijos. Carito bonita, qué bueno que estás aquí, princesa. Te damos las gracias, bendito Padre, por la vida de todos nuestros jóvenes, Señor, que a ti te pertenecen. Los ponemos en tus manos, Señor, para que los bendigas abundantemente, Señor. Revélate a sus vidas, Señor. Establécelos y afírmalos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin que falte ninguno de ellos, Padre. Te damos las gracias por sus vidas, por la vida de sus padres, por la vida de su familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pastor ya está aquí con nosotros, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestra clase para jóvenes y para todos los demás que tienen mucha hambre de conocer al Señor cada día, ¿verdad, Araceli? Amén, gracias a Dios. Bueno, la pregunta que vamos a tratar de contestar por medio de las escrituras para jóvenes y para toda la audiencia, ¿sí? Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez has estado angustiado? ¿Sí? ¿Has estado angustiado alguna vez? ¿Hay algo que te preocupa en sobremanera? Los jóvenes a veces y muchas veces, algún día yo estuve ahí también, ¿sí? Nos afligía y les aflige a veces, tienen ansiedad o sufren, padecen, ¿sí? O tienen temor o tienen miedo, inclusive hasta por entregar una tarea en la escuela, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Vicky? Un abrazo, mi hermanita, Dios te bendiga. Por una tarea de la escuela que no están seguros si va bien,
y tal vez representa el 70% o el 50% de una calificación, una investigación, ¿sí? Que les hayan dejado sus maestros en la escuela, o a veces tienen temor de que sus padres se enteren de alguna calificación que no es aprobatoria, y entonces entran en aflicción de qué van a decir sus papás, y están afligidos, están temerosos, ¿sí? O tal vez te toca en una fecha cercana, o ya te tocó y estuviste en un momento muy preocupado, muy preocupada, porque tenías que exponer, y tal vez no solamente en el salón, sino tal vez tenías que exponer inclusive delante, ahora con las redes en Instagram y con todo esto de la tecnología, a lo mejor tenías que dar una clase, ¿no? En internet, y entonces de repente pues entran los jóvenes en temores, ¿no? En temores porque no saben cómo van a responder. La verdad es de que todos hemos en algún momento tenido esos temores y esos miedos ante un escenario, ¿no? En este caso puede ser, el escenario puede ser los compañeros del salón, ¿no? Y entonces están los jóvenes y los chicos pues angustiados, o van a salir a un campamento y no saben cómo les va a ir en ese campamento, y seguramente les va a ir bien porque van con la bendición de Dios, pero como van a conocer otros jóvenes, entran en temores, entran en zozobras, entran en miedos a lo desconocido, a lo que todavía no conocen, ¿no? Eso es muy natural, pero pues ahí está el temor, ahí está la aflicción, ¿sí? O tal vez tienes temor porque alguien en la escuela o alguien en casa te está tratando mal, ¿sí? Te está tratando mal, trata de avergonzarte, algún hermano mayor tal vez te está molestando y te está ofendiendo, o tal vez un profesor que no le caes bien, pues quiere exhibirte para darte una nota reprobatoria, ¿no? O algún compañero, algún vecino te molesta, o algún familiar. Hay tantas cosas que pueden afligir a nuestros jóvenes y que para los adultos no son cosas importantes porque ya sabemos manejarlas de alguna manera, pero los jóvenes no siempre. Hola Vero, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios por tu vida. Entonces los jóvenes no siempre saben cómo manejar esas cosas. Entran en temores y luego lo manifiestan con timidez, ¿sí? No quieren hablar. A veces alguien les habla y agachan su cabecita, ¿no? Porque no quieren que nadie los vea, no quieren. Gracias, Vero, Dios te bendiga mucho, hermanita. No quieren que nadie los vea, o no quieren pasar desapercibidos porque son tímidos, ¿no? Hay jovencitos que son muy tímidos, jovencitas que son muy tímidas. Entonces todas esas cosas les causan a ellos angustia, les causan a ellos aflicción, algunos jóvenes. Ahora hay otros jóvenes que son muy sociables, que le hablan a todos los jóvenes, que siempre están en todos los eventos, que son más seguros de sí mismos, pero hay otros que son muy tímidos, que tienen temor, inclusive hasta contestar en público o participar en una clase. Tienen temor de hacer el ridículo y que se burlen de él, porque en otras ocasiones ya se han burlado y no quieren volver a pasar por eso, ¿sí? Entonces muchos jóvenes sienten aflicción. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿sí? Entonces, jóvenes, nuestros jóvenes muchas veces son afligidos, ¿sí? Y para lo
que para los adultos tal vez no es algo que sea importante, pero para ellos es muy importante y quisieran que los comprendieran, quisieran que inclusive que ni los voltearan a ver para pasar, quisieran ser los hombres invisibles para que nadie los vea, estar debajo de la... Hola Alice, muy buenas tardes. Estar debajo de las mesas y que nadie, pasar totalmente desapercibidos, ¿no? Hay jóvenes que son así y la verdad que la vida de ellos no es sencilla por todos esos temores, viven una vida con aflicción, con angustia, ¿sí? Muchas veces estas angustias están fundadas, tal vez algún adulto los está presionando más de lo debido o los están abusando inclusive de ellos, ¿verdad? Podría ser, o tal vez algún joven esté cohibido o no esté conforme con su físico y el que está muy delgado quiere no estar tan delgado y el que está un poquito exceso de peso no se ve muy gordo a sí mismo y no quiere ser así porque no quiere que nadie se burle de él. Entonces no tienen aceptación a sí mismos, ¿no? Entonces no es fácil para ellos, pero cualquier cosa que te aflija, cualquier cosa que te esté quitando tu paz o que no te permita disfrutar de tu juventud y de que puedan tus dones, los dones que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, porque tú tienes algo que Dios te dio y es especial para ti y tú eres una persona única, ¿sí? Tú no fuiste hecha en serie, ¿sí? Tú eres una persona única, creada por Dios y Dios te ama y siempre va a estar contigo. Es algo que tú debes de saber, que no estás solo, que no estás sola y que Dios siempre va a estar contigo, ¿sí? Alabado sea el Señor. ¿Y cómo se puede vencer todo eso? ¿Cómo se puede vencer la timidez? ¿Cómo se puede vencer el miedo? ¿Cómo se puede vencer el temor? ¿Cómo se puede vencer inclusive a esas personas que tal vez estén afligiendo a uno de nuestros jóvenes? ¿Cómo vencer? Porque a algunos de ellos hasta les da miedo hablar del asunto, porque se vayan a burlar de ellos, porque están amenazados por alguien que los está molestando. ¿Y cómo saber? ¿Sí? Bueno, primeramente nuestros jóvenes, todos los jóvenes tienen que saber. Sara Barreta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Todos nuestros jóvenes tienen que saber que Dios está con ellos. Y más grande es Él que cualquier cosa. Tú como joven no estás solo. Nuestros jóvenes tienen que saber que ellos no están solos, que Dios los defiende como un poderoso gigante y que al lado del Señor todo lo podrán, porque más grande es Él que cualquier situación, ¿sí? Más grande es Dios. Muchas inseguridades, ¿sí? A veces motivadas por alguna vivencia que tuvo uno de nuestros niños, nuestros jóvenes cuando eran en sus primeros años de edad, la manifiestan cuando son grandes, cuando ya son adultos, ¿sí? Pero alabado sea Dios que tenemos y que tienen al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como su defensor, ¿sí? Porque el mismo Señor Jesús tiene contados cada uno de nuestros cabellos, ¿sí? Eso es maravilloso. Y dice la palabra también que Dios acampa alrededor de los que le temen a Él y en Él confían. Entonces vas a tener que confiar en el Señor y descansar en Él como tu supremo amigo, como alguien que está de tu lado, ¿sí? Para defenderte.
Aleluya, gracias a Dios. Vamos a ver la vida de un personaje en la Biblia llamado Josué. Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, como ustedes saben y recuerdan, fue uno de los discípulos, por decirles de esa manera, de Moisés, de los más cercanos a Moisés, en la gran encomienda que Dios le dio a Moisés, ¿sí? De liberar a su pueblo. Lo saca con mano poderosa, la mano poderosa es la mano de Dios, y lo lleva libre al desierto. Ahí estuvo el pueblo de Israel por 40 años, ¿sí? Estuvo ahí vagando en el desierto porque Dios quería probarlos, ¿sí? Y bueno, pues Josué es encomendado de parte de Dios para cruzar el río Jordán y llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Este es un tipo de Salvador, por decirlo así. Él no es el Salvador, por supuesto, pero es un tipo de Cristo. El mismo Cristo Jesús nos lleva a todos nosotros, ¿sí? Por la vida, por este caminar que andamos en Cristo hacia la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén, la celestial, la que está en los cielos. Y bueno, pues ahí va Josué, un joven valiente que le creía a Dios y toma lo que Dios le da como encomienda. Y dice en el capítulo 1 del libro de Josué, y algo muy importante es de que todos nosotros que en algún momento, y los jóvenes que se sienten a veces angustiados por algo, es importante que sepan y que comprendan lo que tuvo que pasar Josué y cómo fue que Dios lo llevó, cómo lo ayudó en esta faena que se veía muy desafiante para él. Y a veces, ¿sí?, cuando te dice a ti un profesor, te toca exponer el próximo lunes, y te lo dijo el viernes, ¿no? Generalmente no hacen eso, dan más tiempo, pero a veces sucede, ¿no? Y entonces tú estás ahí el fin de semana tratando de aprender, tratando de armar tu tarea, la exposición que vas a hacer, y estás ahí y no sabes cómo te va a ir, y estás con ese temor y esa zozobra de que espero que esté bien y que no se vayan a burlar de mí. Ahora imagínate Josué, Dios le da una encomienda, ¿sí? Y le dice, capítulo 1, versículo 2, dice el Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Sí? Y así le dice Dios a Josué. ¿Sí? No iba a ser una tarea escolar, iba a ser una tarea muy importante. Las tareas escolares son importantes, por supuesto que sí. Pero esta tarea tenía que ver con los hijos de Israel. Y dice en el versículo 5, le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Piensa esto. Cuando te has sentido afligido, cuando te has sentido con temor de algo, inclusive si vas a entrar a una nueva escuela, y eso es algo que a los jóvenes les da temor, los nuevos compañeros, los nuevos maestros, es una nueva empresa, algo nuevo. Y finalmente a lo desconocido casi siempre se le tiene pues un miedo, un temor, porque no se sabe a lo que uno se va a enfrentar, ¿sí? Y le dice entonces, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida. Tomemos esta palabra para cada uno de nosotros. Cuando estamos en un temor por algo, tal vez una cirugía, tal vez una encomienda que te está dando Dios, especial para ti, porque Dios sabe que tú lo puedes hacer, pero a veces entras en temor, ¿no? Y entonces Dios te dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Sí? Si anda por ahí alguien molestando a uno de nuestros jóvenes, acuérdate que Dios te dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, con Josué, ¿sí? Con David, con tus padres, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y dice en el versículo 6, Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Para obedecer la palabra de Dios hay que ser valiente. No cualquiera obedece la palabra de Dios. Sí, casi. Hay que ser valiente. Amén. Sí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 6 le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios nos dio a todos nosotros, ¿sí?, unos mandamientos para cumplirlos. ¿Sí? Recordemos los dos grandes mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Dios te dice, Dios me dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obedece lo que dice la palabra de Dios, en otras palabras. No te preocupes de todo lo demás Dios se va a encargar. Solamente obedece lo que dice la palabra de Dios. Podrías decir, pero yo no conozco toda la palabra de Dios, ¿cómo sé lo que tengo que obedecer? Y si me equivoco, y si Dios no me dijo, y sí, pero en 2 versículos se cumple toda la ley. Amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Sí? Amar a Dios es obedecer a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. A veces la presión, a veces nuestro propio corazón que es engañoso, o un consejo no apropiado, algunas veces te puede llevar a dudar de cómo debes de reaccionar ante alguna situación, ¿sí? Pero gracias a Dios que todo lo dejó por escrito. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dios todo lo dejó por escrito, gracias a Dios. Entonces tú puedes repasar y leer lo que dice la palabra de Dios hasta que esa palabra se haga carne en ti, hasta que tenga cabida en ti. Dios dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y sigue diciendo Dios, no te apartes de ella. ¿No te apartes de qué? De la palabra de Dios. No te apartes. No cedas ante las presiones.
del mundo. Tú no te apartes de lo que Dios dice. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo lo que tú vayas a hacer, cuando vayas a realizar una tarea, que vayas a un campamento de jóvenes, o que vayas a exponer públicamente un tema de clase para calificación final o mensual, tú solamente obedece lo que dice la palabra de Dios, y Dios siempre, siempre, siempre te va a prosperar en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Una vez alguien dijo, la obediencia es el camino corto a la bendición. La obediencia. Cuando no obedecemos a Dios y cuando queremos tomar atajos, ¿sí? Cuando queremos hacer lo que nos parece mejor que la palabra de Dios, entonces estamos siendo transgresores o rebeldes a Dios. Y Dios quiere que lo obedezcas por una cosa, por un motivo, para que te vaya bien. Dios quiere que lo obedezca para que me vaya bien. ¿Sí? Entonces la obediencia a la palabra de Dios es para que te vaya bien. Si tú haces lo que Dios te dice que hagas, no vas a equivocarte. ¿Sí? No te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque Dios te va guiando y Dios quiere tu bien, no quiere tu mal, Dios quiere tu bien. Dice el versículo 8, nunca. Y cuando dice nunca, esa palabra nunca significa ni una sola vez. ¿Sí? Ni una sola vez. Nunca se apartará de tu boca, pero para que tú puedas hablar la palabra de Dios, ya debió de haber entrado a tu corazón. Entonces, cuando escuchas la palabra de Dios, permite que entre esa palabra a tu corazón, porque si entra a tu corazón, es lo que vas a hablar. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Pues mira, este libro de la ley que es la Biblia, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, leerás en voz alta, recibirás esa palabra en tu corazón, seguirás discerniendo, seguirás comprendiendo una y otra vez hasta que se haga parte de ti, ¿sí? Para que guardes, fíjate, si meditas en la palabra de Dios de día y de noche, dice para que guardes y hagas. No dice para que conozcas nada más, sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que si Dios es contigo, si Dios está junto a ti, no temas, porque Dios te ayuda a enfrentar esos temores, ¿sí? Dios te ayuda a cualquier situación, porque Él está contigo. Si Dios contigo, dime quién contra ti. Dios está por ti, Dios está contigo y en ti inclusive. Entonces, ¿quién puede ir en contra tuya cuando Dios está a tu favor? ¿Sí? Más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Alabado sea Dios. Entonces,
vamos a permitir que esos temores, que esos miedos, que esas personas te sigan lastimando. No, Dios está contigo. Amén. Dice en el versículo 9, mira, y aquí Dios es más tajante, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas temor, ni desmayes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no hace excepción de personas. Dios se lo dijo a Josué, también te lo dice a ti, también me lo dice a mí, que Dios no hace excepción de personas. Dios está contigo. Lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que dice la palabra de Dios, y todo lo demás, de todo lo demás, Dios se encarga. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Josué llevaba por instrucciones de Dios para cruzar ese río Jordán hacia Jericó, hacia la tierra prometida, el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Ahora nosotros, eso fue en aquel entonces, porque el Señor Jesús todavía no había venido al mundo, pero ahora nosotros, tú como joven, ¿sí? Tú como señorita, tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? No es un cofre sagrado como el que tenían los israelitas, y qué hermosa enseñanza, y Dios no se equivoca. Qué bonito que Dios haya puesto esto en aquel entonces, pero ahora nosotros tenemos a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, morando en tu corazón, ¿sí? En aquel entonces el Señor Jesús no había venido al mundo, todavía no era su tiempo de llegar a la tierra, ¿sí? Pero esa arca, ese cofre sagrado que Dios había ordenado que se hiciera para que ahí se manifestara su presencia, ese cofre lo llevaban unos sacerdotes escogidos por Dios ellos lo llevaban en hombros, ¿sí? Para que los fuera guiando hacia la tierra prometida por lugar seguro, lo que significa que si Dios está contigo, y si está contigo, no debes de tener duda de que eres hijo de Dios y eres el templo del Espíritu Santo, y Dios habita en tu corazón. Entonces Él te va a guiar por camino seguro. Él te va a guiar por camino seguro. Amén. Tú puedes conquistar y vencer cualquier temor que te está afligiendo, porque más grande es el que está dentro de ti que cualquier situación que te aflija. Aleluya. Amén. Ahora bien, vamos a hacer una gran pregunta. ¿Hay alguien de entre los jóvenes o hay alguien de entre la audiencia que está escuchando atentamente la palabra de Dios que no está muy seguro de que el Señor habita dentro de él? Bueno, si alguien no está muy seguro, es el tiempo de hacer una oración y recibir al Señor Jesús en nuestra vida, plenamente convencidos que si hacemos esa oración creyendo con el corazón, entonces el Señor entrará en ti, ¿sí? Cenarás con Él y Él contigo. Si es que alguien de los que está escuchando esta enseñanza no está seguro, entonces es el tiempo, ¿sí?, de orar y creerlo con el corazón. Hay algunos que ya están muy seguros, ¿verdad, Georgette? Gracias a Dios. Pero hay otros que no están muy seguros. Entonces, como Dios nos habla a todos nosotros,
hagamos esa oración para que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, entre en tu corazón, se quede ahí y entonces tú puedas vencer cualquier miedo, cualquier temor, cualquier situación que te esté agobiando, que te esté afligiendo. Tú podrás vencer todo eso si el Señor te ayuda. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús, porque Él es el Señor, ¿sí? Él tiene todo el señorío, amén. Él es Señor. Entonces, vamos a invitarlo a entrar en el corazón de una manera primeramente voluntaria, creyéndolo con el corazón. Y miren, dejando una marquita aquí, porque vamos a regresar a esta cita, vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Es importante que vean ustedes que lo que se está compartiendo en esta clase está en la Biblia, ¿sí? Dice así, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el versículo 8, Romanos 10, 8. Si tú no tienes la Biblia cerca de ti, no te preocupes, solo afina tu oído porque yo lo voy a leer por ti, ¿sí? Dice así, si tienes tu Biblia, pues mucho mejor. Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice así, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ya viste cómo el Señor Jesús es el Señor? Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber esos dos ingredientes, por decirlo de esa forma, para ser salvos. Decirlo con nuestros labios y creerlo con el corazón. Si lo decimos con nuestros labios, pero el corazón está cerrado, ¿qué crees? El Señor Jesús no va a entrar en un corazón cerrado. El corazón tiene que estar abierto y lo tienes que creer. Amén. Lo tienes que creer. Dice otra vez, porque con el corazón se cree, no se cree con la mente, se cree con el corazón para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, si yo lo creo con el corazón, pero no lo confieso con mis labios, entonces no funciona. Tienes que soltar palabras para que tú mismo te escuches, lo escuchen todos los que estén por ahí, lo escuche Dios y lo escuche también el adversario. Entonces es importante hablarlo. Las palabras son semillas, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Entonces para ser salvo es necesario decirlo y creerlo. Esos dos ingredientes son muy importantes, no puede faltar ninguno de los dos. Pues la escritura, en el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo con el corazón, ¿sí?, no será avergonzado. Amén. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien.
Entonces, es el tiempo. Si tú no estás muy seguro, no estás muy segura, mira, se vale de ser sincero y decir, pues yo no estoy muy seguro, la verdad, como que no siento nada. Bueno, como dijo alguien y con justa razón, dijo, al Señor se le cree, no se le siente, ¿sí? Pero por fe creemos, ¿sí?, que el Señor Jesús es Dios y es el Señor, y Dios lo resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces, hagamos esa oración, ¿sí? No importa si ya la hiciste, pero si no ha habido un cambio en tu vida, entonces es necesario ratificarla, ¿sí? Si ya tu vida está empezando a cambiar, significa que naciste de nuevo. Pero si tu vida no ha cambiado, ¿sí?, si no tienes hambre de conocerlo más, entonces es necesario volverlo a recibir en el corazón. Pero ahora sí, Señor, por favor, te recibo en mi corazón con gozo, voluntariamente. Quiero que entres en mi vida porque te necesito, ¿sí? Entonces, oremos. Y orar es hablar. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y escuches y repitas. Hace 30 años, ya casi 30 años, yo hice esta oración también por primera vez, ¿sí? Sandra hace una pregunta, dice que ¿por qué se pierde la fe? Porque tal vez la descuidaste, mi hermanita Sandra, ¿sí? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tal vez te has apartado, pero es el tiempo de regresar, Sandra, ¿sí? Así que cierra tus ojos ahí donde estás, que todos vamos a hacer lo mismo, y vamos a recibir al Señor en el corazón, ¿sí? Tú verás un cambio maravilloso en tu vida cuando tú le digas, sí, Señor, entra en mi corazón, te necesito, me rindo a ti. Cosas maravillosas vas a vivir, Sandra, tú y todos nosotros, ¿sí? Bueno, cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y digámosle, Padre, yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Tú lo enviaste, Señor, a morir por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro mi corazón y lo recibo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, perdona todos mis pecados. Hoy me arrepiento delante de ti y gracias porque hoy recibo al Señor Jesús como mi Señor y único Salvador. Gracias, Padre eterno. Lléname con tu Espíritu Santo y llévame a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Su palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nos ha dado a cada uno de nosotros una porción de fe. ¿Por qué lo hizo?
porque Él es bueno y te ama. Y te ha dado una porción de su fe de primera calidad, la fe que tuvo y que tiene el Señor Jesús cuando anduvo entre nosotros. De esa fe, Él te ha dado una porción, a ti y a todos nosotros. Ahora esa fe hay que fortalecerla por medio de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchas la palabra de Dios, tu fe es más fuerte, ¿sí? Porque está fortalecida. Es necesario. Aquí mismo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué la fe se debilita? Porque la hemos descuidado a veces, ¿sí? ¿Y cómo se fortalece? Escuchando la palabra de Dios con un corazón abierto, sabiendo que el que nos está hablando es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, revelándote las Escrituras a tu corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, regresando al libro de Josué, ¿sí? Al libro de Josué, dice nuevamente la Escritura, nunca se apartará, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, tenemos que enfocarnos en él para que nuestra fe crezca, nuestra fe se fortalezca. Mientras más conoces a Dios y lo conoces por medio de su palabra, tu fe es inquebrantable, tu fe está fuerte. Se apaga cuando la hemos descuidado. Amén. Pero ahora que has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Él te dio una porción de su fe. Amén. Y entonces Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Él siempre viene a levantarnos, Él siempre viene a animarnos, Él siempre viene a restaurarnos, a revelarse a tu vida, porque Él no vino a perder a nadie, Él vino a rescatarnos, ¿sí? De nuestra vana manera de vivir. Alabado sea Dios, para que caminemos con Él un camino maravilloso en esta tierra, conociéndolo a Él. Y vas a ver cosas sobrenaturales y grandiosas, porque a Él se le disfruta, a Él es la mejor parte de nuestra vida, ¿sí? Y hay que disfrutar su presencia, disfrutar su palabra, porque entonces harás tú mismo prosperar tu camino y todo lo que hagas será para bien, prosperado, y todo te saldrá bien, en otras palabras. Amén. Amados hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a continuar la próxima clase hablando de este mismo tema. No se lo pierdan. El próximo viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, el grupo de jóvenes como hoy, todos los viernes. Les recordamos que el día de mañana tenemos reunión de oración a las 7 de la noche. Oramos por las necesidades de la iglesia. El domingo a las 11 de la mañana es el servicio general, ¿sí? Empezamos con alabanza, a las 11:30 con la palabra de Dios, a la 1 de la tarde el grupo de niños que está precioso, ¿sí? Ahí nos gusta conectarnos también. Todos los lunes, todos los martes, 2 horas de discipulado. Imagínate lo que estamos aprendiendo y lo que nos estamos fortaleciendo todos nosotros. Lunes y martes, el miércoles hay servicio general
a las 8 de la noche con la alabanza, a 8:30 el mensaje de Dios. Todos los jueves, curso continuo para matrimonios de 7 a 8 de la noche. Y nuevamente, todos los viernes a las 6 de la tarde, grupo para jóvenes. Preguntas muy interesantes que ellos hacen y que se están contestando conforme a las escrituras. Que Dios los bendiga, que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada familia aquí representada. Que Dios los guarde en su santo y poderoso nombre, los llene con su Espíritu Santo, los lleve a toda verdad, nos guarde a todos del lazo del cazador, de la peste destructora, y nos llene más y más de su gracia. Amén. Estamos por abrir ya la congregación, ya tenemos una fecha tentativa para abrir, ya vamos a empezar a limpiar todo, a poner todo lindo para que cuando lleguen todos ustedes, nuestros amados hermanos, esté todo bonito y regresemos a casa, que nunca nos hemos ido de casa. Nos estamos reuniendo ahorita virtualmente, pero ya nos vamos a reunir presencialmente próximamente, muy próximamente. La fecha la va a dar a conocer el pastor el domingo seguramente, ¿sí? Y que Dios los bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo, ¿sí? Muchas bendiciones, y los amamos y los bendecimos, y gracias a Dios que ya nos vamos a volver a ver. Bendiciones para todos. Hasta luego. Pásenla bonito. Muchas gracias.